Atención Jalisco, emiten una alerta de última hora. La Fiscalía del Estado ha iniciado un operativo masivo para dar con el paradero de Roberto García. García, un hombre de 68 años de edad, es buscado intensamente tras incidentes violentos registrados. Recientemente en la zona metropolitana de Guadalajara, se desempeñaba como vendedor ambulante de frutas en la colonia San Andrés. Sin embargo, ahora se le vincula con la muerte de 9 personas del crimen organizado. Las autoridades han catalogado el caso como de alta prioridad. Actualmente el sujeto se encuentra prófugo y las corporaciones de seguridad están en alerta máxima. Se pide a toda la ciudadanía no intentar acercarse al sospechoso bajo ninguna circunstancia. Apaga eso. Estoy aquí. Estoy vivo. Y no me van a encontrar. No porque sea un criminal que sabe esconderse, sino porque hay gente buena en este país todavía. Gente de barrio. Gente que sabe distinguir entre un monstruo y un abuelo al que le rompieron el alma. Me llamo Roberto García. Tengo 68 años. 35 de ellos los pasé parado detrás de un puesto de frutas en la colonia San Andrés aquí en Guadalajara. Mangos, papayas, sandías, melones, naranjas, guayabas. Todo con su precio justo, todo con su peso completo, todo con la sonrisa que mi mamá me enseñó a poner aunque te duela el cuerpo o te pese el alma. No soy peligroso. Era el abuelo del barrio. El que le fiaba la fruta a las señoras que andaban jodidas. El que les daba un pedazo de sandía a los chamacos que pasaban con hambre. El que saludaba a todos por su nombre porque en 35 años aprendes los nombres de 3 generaciones de una misma familia. Pero hay algo que ningún hombre, por manso que sea, por viejo que sea, por cansado que esté, puede aguantar. Lo que le hicieron a mi Stacy. 9 hombres pagaron por eso. Y yo estoy aquí, libre, grabando esto desde un lugar que no voy a decir, para que México sepa por qué lo hice y por qué no me arrepiento de nada. Escúchame bien, porque esta historia empieza con mangos y termina con justicia. Nací en Guadalajara hace 68 años, en una familia que no tenía nada pero que tampoco debía nada a nadie. Mi padre vendía periódicos en la calle Juárez desde las 5 de la mañana. Mi madre lavaba ropa ajena en nuestra casa de 2 cuartos en San Andrés. Crecí viendo a mis padres trabajar con una dignidad que ningún rico con traje podría comprar aunque quisiera. Aprendí desde chamaco que el trabajo honrado no tiene horario ni vergüenza. Que pararse en una esquina a vender algo útil es más noble que robar sentado en una oficina. A los 22 años empecé con el puesto de frutas. Comencé con una charola prestada y 100 pesos que me prestó mi tío Chuy, que Dios lo tenga en su gloria. Una charola, unos mangos y las ganas de salir adelante. 35 años después ese puesto era mi vida, mi identidad, mi lugar en el mundo. Tenía clientes que me conocían desde que eran niños y que ahora me traían a sus propios hijos. Señoras que me decían que mi sandía era la mejor de todo Guadalajara. Señores que paraban aunque no quisieran fruta, solo para saludar y platicar un rato, porque en este barrio el puesto de Roberto era también un punto de encuentro, un pedacito de comunidad en medio del caos de la ciudad. Me casé con Elena cuando tenía 25 años. Elena era de San Andrés también, hija de una familia de panaderos. Era una mujer alegre, fuerte, de esas que hacen que la casa funcione aunque no sobre nada. Tuvimos 2 hijos. Mario, el mayor, que se fue a trabajar a Monterrey hace 10 años y que llama los domingos sin falta, y Stacy. Stacy, mi niña, 32 años. Maestra de primaria en la escuela Benito Juárez a 3 cuadras de la colonia. Una mujer que heredó la alegría de su madre y la terquedad de su padre. Que cuando creía en algo no había quien la moviera. Que a sus alumnos los quería como si fueran suyos y que más de una vez se gastó su propio sueldo en útiles para los chamacos que no tenían. Elena murió hace 6 años. Derrame cerebral. Se fue un domingo en la mañana mientras desayunábamos. Stacy y yo nos quedamos solos en la casa de San Andrés. Desde ese día Stacy era mi todo. Mi razón de levantarme a las 4 de la mañana para ir al mercado de abastos a escoger la mejor fruta. Mi razón de aguantar el sol y el frío y los pies hinchados y la espalda que ya no da para tanto. Mi razón de seguir sonriendo aunque me doliera todo. Cada tarde cuando ella llegaba de la escuela yo ya tenía la fruta picada lista para ella en la mesa. Mango con chile y limón, que era su favorito desde niña. Nos sentábamos en el patio a platicar. Me contaba de sus alumnos, yo le contaba del barrio. Así eran nuestros días. Así eran nuestros días hasta que llegaron ellos. Dale like si crees que una hija es lo más sagrado que un padre puede tener en este mundo, porque lo que le hicieron a la mía no lo voy a repetir aquí con detalle, pero sí voy a decir lo que hice yo. San Andrés siempre fue una colonia de gente trabajadora. No era una colonia rica ni tampoco de las más peligrosas. Era de las de en medio, de las que existen en millones en este país, donde la gente se levanta temprano, trabaja todo el día, regresa cansada, cena lo que hay y vuelve a empezar. Esa normalidad empezó a romperse hace 2 años. Llegaron despacio, como siempre llegan. Primero los rumores, luego las caras nuevas, luego las camionetas que no eran de nadie conocido estacionadas en las esquinas. Luego el primer negocio que cerró sin explicación. Luego el primero que empezó a pagar sin decírselo a nadie, pero que todo el mundo sabía que pagaba. A mí me llegaron un lunes. Era mediodía.
Tenía el puesto lleno de fruta fresca que había escogido esa mañana. Sandías de Sonora, mangos Ataulfo perfectos, papayas grandes y maduras. Estaba atendiendo a doña Carmen, que lleva 20 años comprándome cada semana, cuando se paró la camioneta. Bajaron dos. Jóvenes, no más de 25 años los dos, con esa manera de caminar de quien no ha aprendido todavía que la vida te va a cobrar todo lo que debas. El que hablaba era flaco, con una gorra azul y unos lentes oscuros, que no se quitó en ningún momento. Me miró como se mira a algo que está en el camino y hay que apartar. ¿El frutero? El mismo, le dije sin dejar de acomodar la fruta. Me explicó lo del cobro de piso con esa naturalidad asquerosa. 3,000 pesos quincenales. Me dijo que era por mi protección. Me dijo que el barrio estaba bajo nueva administración y que todos los negocios cooperaban. Le pregunté que quién era él para cobrarme en mi propio puesto. Se rió. Una risa sin gracia, de las que no llegan a los ojos. Somos los que mandan aquí ahora, abuelo. ¿O quiere que le expliquemos mejor? Miré a doña Carmen, que estaba paralizada con su bolsa en la mano. Miré a los 2 o 3 clientes que habían dejado de moverse. Miré mi puesto, mis frutas, mis 35 años. El viernes, les dije. Pasen el viernes. Se fueron. Fui al MP esa misma tarde. Lo digo rápido porque rápido fue todo. El agente anotó, me dijo que sin pruebas no podían hacer nada, me dijo que si volvían que les tomara foto, que grabara, que consiguiera testigos. Me fui con las manos vacías y el pecho apretado. Pagué 4 meses. 4 meses de quitarle a mi bolsillo lo que no sobraba para dárselo a unos muchachos que no habían trabajado un solo día en su vida. 4 meses de aguantar porque Stacy tenía su trabajo, su vida, su futuro. 4 meses de decirme a mí mismo que esto iba a pasar, que todo pasa. Lo que pasó fue otra cosa. Al 5.º mes, no pude pagar completo. Me faltaron 800 pesos. Le expliqué al del gorra azul que había sido una quincena mala, que la semana siguiente se los completaba. Me miró un momento y me dijo que estaba bien, que no había problema. Una semana después le hicieron lo que le hicieron a mi Stacy. No fue coincidencia. Lo supe desde el primer segundo que lo supe. Lo hicieron para mandarme un mensaje, para demostrarme quién mandaba, para aplastarme de una manera que ningún golpe físico puede aplastar. Stacy venía de la escuela un miércoles por la tarde, a 4 cuadras de la casa, 4 cuadras que había caminado 1000 veces. La esperé hasta las 6, luego hasta las 7, luego empecé a llamarle y no contestó. Salí a buscarla. La encontré en la clínica del IMSS a las 8 de la noche. Una vecina la había llevado. No voy a describir lo que le hicieron, no porque me falte valor, sino porque mi hija me pidió que no lo hiciera. Me dijo, con esa fortaleza que heredó de su madre, que no quería que su dolor se volviera espectáculo. Solo voy a decir esto. Eran varios, y no tuvieron misericordia. Me quedé con ella en la clínica toda la noche, agarrado de su mano, mirando su cara, pensando en cuando era niña y se dormía en el puesto sentada en una cajita de mangos porque no había con quién dejarla mientras yo trabajaba. Pensando en la primera vez que perdió un diente y me lo trajo corriendo para enseñármelo. Pensando en el día que se recibió de maestra y lloró de felicidad, y yo lloré también aunque me volteé para que no me viera. A las 3 de la mañana, cuando Stacy por fin se quedó dormida con el calmante, salí al pasillo del hospital. Me senté en una silla de plástico. Y en ese silencio blanco de hospital, con el olor a desinfectante y el zumbido de los fluorescentes, el abuelo del barrio que siempre sonreía murió. Y nació otra cosa. Suscríbete al canal si quieres saber lo que hizo un frutero de 68 años cuando entendió que sonreír ya no era una opción. Al día siguiente de la clínica fui a denunciar. Fui con Stacy, aunque ella no quería ir. Le dije que teníamos que hacerlo, que esta vez era diferente, que ya no era solo el cobro de piso, que lo que le habían hecho a ella era un delito que la ley no podía ignorar. Llegamos a la fiscalía a las 9 de la mañana. Nos atendió una agente joven, de unos 30 años, con cara de quien quiere ayudar pero sabe que no puede mucho. Tomó la declaración de Stacy con cuidado, con respeto, eso hay que reconocerlo. Le hizo las preguntas necesarias, tomó fotos de las evidencias médicas, anotó todo. Luego llegó su jefe. Un tipo de unos 50 años, bien vestido, con un reloj que costaba más que 6 meses de mi puesto. Se sentó al lado de la agente y empezó a hacer preguntas diferentes. Que si Stacy conocía a sus agresores, que si había tenido contacto previo con ellos, que si podía describir con precisión los rostros, que si había testigos directos. Stacy respondió todo con paciencia y dignidad. Luego el tipo me miró a mí y me preguntó si yo tenía alguna disputa previa con algún grupo en la colonia. Le dije que me cobraban piso desde hacía 5 meses y que había levantado una denuncia previa. Buscó en su sistema. Encontró la denuncia. La miró un momento y me dijo que esa denuncia había sido turnada a otra área y que estaba en proceso de investigación. Le pregunté en qué había avanzado la investigación. Me dijo que no podía darme esa información por protocolo. Le pregunté si había alguna relación entre lo que le había pasado a mi hija y el grupo que me cobraba el piso. Me miró. Luego miró a la gente joven. Luego me miró de nuevo. Señor García, me dijo con una voz que sonaba a guión memorizado. Entendemos su dolor. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos. Le pedimos que tenga confianza en las instituciones y que no tome ninguna acción por su propia cuenta, porque eso podría perjudicar la investigación. Confianza.
en las instituciones. Me levanté. Le di la mano a la agente joven que sí había hecho su trabajo. Le dije a Stacy que nos íbamos. En la puerta de la fiscalía me detuve un momento. Miré la fachada del edificio, el escudo de Jalisco en la pared, las palabras grabadas en piedra que decían algo sobre justicia y legalidad. Me persigné. No por fe en ese momento, por costumbre, por despedirme de algo. Caminé a mi puesto de frutas. Me senté en mi banco de madera que lleva 20 años en el mismo lugar. Miré mis frutas, los mangos Ataulfo perfectos, las sandías de Sonora, las papayas grandes, y empecé a pensar, no con rabia, con calma, con la misma calma con que uno escoge la fruta en el mercado de abastos a las 4 de la mañana, tocando cada pieza, evaluando, descartando lo que no sirve, quedándose con lo que sí. Quiero contarte algo antes de seguir. Cuando Stacy tenía 5 años, Elena y yo no teníamos con quién dejarla mientras trabajábamos. No había guardería, no había abuela cerca, no había opción. Así que Stacy venía al puesto conmigo. Se sentaba en una cajita de madera que yo forraba con una cobijita para que no le lastimara. Ahí pasaba las mañanas, viendo pasar la gente, comiendo fruta que yo le pelaba, durmiendo cuando le daba sueño con la cabeza recargada en el borde del puesto como si fuera la cama más cómoda del mundo. A veces me ayudaba a acomodar las frutas. Ponía las mandarinas en fila con una seriedad de cirujana que me hacía reír. A veces le sonreía a los clientes y los clientes le compraban más de lo que iban a comprar, porque nadie puede resistirse a la sonrisa de una niña de 5 años. Había una cosa que hacía siempre. Cuando llegaba algún niño con sus papás, Stacy lo miraba. Y si veía que el niño miraba la fruta con esa mirada de querer pero no poder, ella me jalaba la manga sin decir nada. Solo me jalaba la manga y me miraba. Y yo le daba al niño un pedazo de mango o una naranja sin cobrarle a los papás. Así aprendió Stacy que dar es más grande que tener. Esa niña que acomodaba mandarinas con seriedad de cirujana y que me jalaba la manga para que le diera fruta a los niños con hambre, se convirtió en maestra de primaria. Porque la gente buena no nace, se hace. Y se hace en los lugares donde alguien les enseña que el mundo puede ser mejor si uno pone de su parte. Cuando me senté en mi banco de madera frente a mis frutas a pensar en lo que iba a hacer, pensé en esa niña. Pensé en que esa niña ya no iba a poder caminar 4 cuadras sola a su trabajo. Pensé en que esa niña ya no iba a poder sonreír igual. Pensé en que alguien le había robado algo que no se puede devolver. Y terminé de pensar. Tengo 68 años. No soy militar. No soy carnicero con cuchillos de precisión. No soy sargento con entrenamiento de francotirador. Soy un frutero. Pero un frutero sabe cosas que mucha gente no sabe. Sabe de plantas, sabe de semillas, sabe que la naturaleza tiene sus propios mecanismos, sus propios equilibrios, sus propias maneras de hacer justicia. En 35 años de trabajar con frutas, de ir al mercado de abastos, de conocer a los productores, de platicar con los campesinos que traen sus cosechas, uno aprende cosas que no están en ningún libro. Sabe, por ejemplo, que ciertas semillas, si se procesan de cierta manera, contienen compuestos que en concentraciones altas producen efectos que los médicos llaman gastroenteritis severa. Sabe que ciertas combinaciones de plantas que se consiguen en cualquier mercado de hierbas generan efectos que pueden dejar a un hombre fuera de combate en 20 minutos. No es veneno de película. No es algo que mate instantáneamente. Es algo que deja a los hombres retorciéndose de dolor, incapacitados, vulnerables. Suficiente para lo que yo necesitaba. Pasé 3 días preparando. Fui al mercado de San Juan de Dios, donde hay puestos de herbolaria que llevan generaciones vendiendo plantas medicinales. Compré en 3 puestos diferentes para no levantar sospechas. Una señora mayor de hierbas, un señor que vendía semillas, un puesto de especias. Nadie sospecha del abuelo frutero que compra hierbas. Preparé la mezcla en casa, en la cocina donde Elena hacía sus guisos, con sus ollas y sus utensilios. No sé si eso es un sacrilegio o una bendición. Creo que Elena hubiera entendido. Sabía dónde se reunía el grupo. Lo sabía porque en 5 meses de pagarles el piso uno observa. El punto de reunión era un local de tacos en la colonia, un negocio que usaban como cuartel informal. Ahí llegaban los jueves a comer todos juntos como si fueran una familia normal, entre 9 y 12 hombres según el día. El jueves siguiente llamé al del gorra azul. Le dije que quería arreglar las cosas, que tenía el dinero atrasado, que quería llevarles una canasta de fruta como muestra de buena voluntad, que no había rencores, que quería seguir cooperando. Silencio de 3 segundos. Se rió. Qué bueno que entendió, abuelo. Pase al mediodía. Esa noche preparé la canasta más hermosa que he armado en 35 años de frutero. Mangos Ataulfo en su punto exacto de madurez. Sandía cortada en triángulos perfectos. Papaya en cubos. Melón en bolitas. Fruta picada con chile, limón y sal. Todo presentado en una canasta de palma que guardaba para ocasiones especiales, cubierta con papel de colores. Una obra de arte. Una obra de arte que llevaba adentro lo que había preparado en 3 días. Antes de salir de casa fui al cuarto de Stacy. Ella no estaba. Se había ido a casa de una amiga a recuperarse. Me paré en la puerta un momento. Vi su cama tendida, sus libros, las fotos de sus alumnos que tenía pegadas en la pared. Me persigné. Agarré la canasta y salí. Dale like si crees que hay una inteligencia en la paciencia que ninguna fuerza puede igualar. Llegué al local de tacos a las 12 en punto con mi canasta en los brazos.
El del gorra azul me recibió en la puerta con esa sonrisa de quien cree que ha ganado. Me hizo pasar. Adentro había 11 hombres, algunos comiendo tacos, otros con cervezas. La televisión prendida con el volumen alto. Música de fondo. Me miraron como se mira a un abuelo inofensivo, con esa mezcla de desprecio y condescendencia que tienen los que se creen poderosos cuando ven a alguien que consideran inferior. El del gorra azul me presentó con el que parecía mandar. Un tipo corpulento sentado al fondo, con cadena de oro gruesa y una manera de ocupar el espacio que decía que estaba acostumbrado a que todo girara a su alrededor. Me miró sin levantarse. Le puse la canasta en la mesa frente a él. De mi parte, le dije, y de parte de mi hija, sin rencores. El hombre de la cadena miró la canasta, luego me miró a mí, luego volvió a mirar la canasta. La fruta estaba perfecta, los colores, los olores, la presentación, 40 años de oficio en esa canasta. Sírvanse, dijo. Y se sirvieron. Yo me quedé de pie junto a la puerta. El del gorra azul me señaló una silla y me dijo que me sentara, que esperara a que terminaran para darme el recibo del pago atrasado. Me senté. Esperé. A los 12 minutos el primero empezó a verse mal. Se puso pálido. Se llevó la mano al estómago. Pensó que era algo que había comido antes. Ese primer pensamiento que tiene uno cuando le cae mal algo. No pensó en la fruta todavía. A los 15 minutos había 3 más con la misma cara. A los 18 el del gorra azul se levantó tambaleándose hacia el baño. Para los 20 minutos, 8 de los 11 estaban fuera de combate, tirados, retorciéndose, incapaces de coordinar movimientos, sin entender qué estaba pasando. 3 quedaron en pie. Esos 3 eran el problema. El hombre de la cadena fue el primero en entender. Me miró desde donde estaba, ya con la cara sudada y los ojos vidriosos, pero todavía con lucidez. Vi en sus ojos el momento exacto en que sumó 2 más 2. Me levanté. Debajo de mi chamarra traía el machete que uso desde hace 20 años para partir las sandías grandes. El mango de madera desgastado por 2 décadas de uso, la hoja de 40 centímetros que afilo cada semana. No es un arma de guerra, es una herramienta de trabajo. Los 3 que quedaban en pie reaccionaron. Uno llegó a sacar algo, no llegó a usarlo. El machete en manos de un frutero de 68 años que lleva 20 años partiendo sandías de 20 kilos con un solo golpe es una cosa diferente a lo que uno imagina. Trabajé rápido. No voy a dar detalles que no necesitas. Solo voy a decir que cuando terminé, había 9 que no iban a hacerle daño a nadie más. Los 2 que quedaban vivos los até con el cordón de la canasta y los dejé en el local. Limpié el machete. Recogí la canasta vacía. Salí a la calle de Guadalajara al mediodía. El sol pegaba fuerte. Olía a fritangas y a gasolina y a esa mezcla de ciudad que uno aprende a querer cuando es de ahí. Un camión pasó haciendo ruido. Una señora cruzó la calle con su carrito de mandado. La vida normal de San Andrés, siguiendo sin saber lo que acababa de pasar en ese local. Caminé 3 cuadras. Y ahí empezó la parte que nunca esperé. A 3 cuadras del local me estaba esperando don Aurelio. Don Aurelio tiene 72 años. Lleva 40 viviendo en San Andrés. Fue mi primer cliente cuando puse el puesto. El primero que me compró una naranja y me dijo que siguiera adelante. Fuimos compadres en el bautizo de su nieto hace 3 años. Estaba parado en la esquina con su camioneta vieja encendida. Me miró cuando llegué. Miró mis manos. No dijo nada. Abrió la puerta del copiloto. Me subí. Arrancó sin preguntar nada. Lo que siguió lo entendí después, cuando tuve tiempo de procesarlo. El barrio sabía. No todo el barrio, pero la gente que importa. Los que llevan décadas ahí. Los que vieron crecer a Stacy en el puesto. Los que sabían lo que le habían hecho. Los que habían sufrido también, en silencio, sin poder decir nada. 35 años de darle fruta justa a precio honrado a la gente de San Andrés se convirtieron esa tarde en algo que no se puede comprar ni ordenar. Se convirtieron en lealtad. Don Aurelio me llevó a casa de su cuñada en otra colonia. Ahí me esperaba doña Petra, que lleva 30 años siendo vecina mía, con una bolsa con ropa y comida y 100 pesos que ahorró quién sabe de dónde. Me abrazó sin decir nada. Lloró un poco. Yo también. De ahí me movieron 3 veces, en 2 días. Siempre vecinos, siempre gente del barrio. Siempre alguien que decía que no con la cabeza ante la injusticia, y que tenía un cuarto, una cochera, un primo en otra ciudad. No voy a decir dónde estoy ahora. No voy a decir quién me ayudó más allá de lo que ya dije. No voy a poner en riesgo a nadie. Solo voy a decir esto. Hay una red invisible en los barrios populares de México que los ricos no ven y los criminales no entienden. Es la red de la gente común que se conoce de toda la vida, que se ha dado la mano en los tiempos buenos y en los malos, que sabe distinguir entre un criminal y un padre al que le rompieron el alma. Esa red me salvó, y me hace pensar que quizás no todo está perdido en este país, que quizás el problema no es la gente, nunca fue la gente. El problema siempre fue el que debía proteger a la gente y eligió venderla. Stacy no sabe dónde estoy. Lo decidí así para protegerla. Si ella no sabe, no puede decir nada que la meta en problemas. Si alguien le pregunta, puede decir con la verdad en los ojos que no tiene idea. Pero le dejé un mensaje grabado antes de salir de la última casa donde estuve. Lo guardé con doña Petra para que se lo pase. Lo voy a leer aquí porque quiero que México lo escuche también. Stacy, mi niña, si estás escuchando esto es porque ya pasó todo,
y porque estoy a salvo, que es lo primero que quiero que sepas. Estoy bien. Sé que vas a estar enojada conmigo. Sé que me vas a decir que no debía haberlo hecho, que había otras maneras, que el riesgo no valía. Conozco tu voz cuando me regañas y la escucho en mi cabeza aunque no estés aquí. Pero quiero que entiendas algo, mi niña. Cuando tú tenías 5 años y te sentabas en tu cajita de mangos en el puesto, había un señor que pasaba todas las mañanas y siempre me saludaba. Un día me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo que los hijos son prestados, que Dios nos los da para cuidarlos un rato y luego ellos se van a hacer su propia vida. Yo siempre entendí eso. Siempre supe que tú eras tuya, no mía. Que mi trabajo era darte las herramientas para vivir y luego soltarte. Pero hay una cosa que ningún padre puede soltar. Y es la deuda cuando alguien le hace daño a lo que más quiere. No lo hice por rabia, Stacy. Lo hice porque si no lo hacía no iba a poder mirarte a los ojos nunca más. No iba a poder darte tu mango con chile cada tarde. No iba a poder sentarme en el patio contigo a platicar. Porque entre tú y yo iba a haber siempre el silencio de lo que pasó y de lo que no hice. Y ese silencio me hubiera matado más rápido que cualquier bala. Eres la mejor cosa que hice en esta vida. Mejor que el puesto, mejor que los 35 años, mejor que todo. Eres lo que tu mamá y yo sembramos juntos, y lo que más nos salió. Cuídate, sigue dando clases, sigue siendo la maestra que pone de su bolsillo para que los chamacos tengan útiles. Sigue siendo tú. Yo voy a estar bien. Y cuando pueda, cuando sea seguro, voy a aparecer en alguna esquina con mi canasta de mangos y te voy a dar el tuyo con chile y limón como siempre. Te quiero, mi niña. Como no tengo palabras para decirte cuánto. Tu papá. Estoy grabando esto desde un lugar que no voy a decir. Tengo agua, tengo comida, tengo una cobija y el rosario que era de Elena. Tengo tiempo para pensar en todo lo que pasó y en todo lo que no va a pasar. No voy a poder regresar a mi puesto, eso lo sé. 35 años de mangos y sandías en la colonia San Andrés terminaron el día que agarré el machete. No me quejo. Tomé una decisión, y las decisiones tienen consecuencias. Lo que no esperaba era sentirme así. No me siento culpable. Debería, quizás, pero no me siento culpable. Me siento libre. Libre de una manera que no sentía desde que llegaron al barrio. Libre de ese peso de ir al puesto cada día sabiendo que parte de lo que ganaba iba a irse a sus bolsillos. Libre de ese miedo constante de qué van a hacer hoy, de a quién le va a tocar hoy, de si Stacy va a llegar bien a casa hoy. Ese miedo ya no está, porque los que lo ponían ya no están. Quiero hablarle a los que están viviendo lo mismo que yo viví. Los que tienen un puesto, una tienda, un negocio, una vida que se ganaron con trabajo y que alguien llegó a querer cobrarles como si fuera suya. Primero, denuncien. Sé que suena a burla después de lo que les acabo de contar. Sé que el MP muchas veces no sirve, pero dejen el registro, que quede escrito, que haya papel. Segundo, organícense con sus vecinos, no para hacer lo que yo hice, para saber que no están solos, para que si algo pasa haya alguien que sepa, alguien que ayude, alguien que no voltee para el otro lado. Lo que me hicieron los vecinos de San Andrés no lo voy a olvidar mientras viva. Esa gente me salvó, esa red invisible me salvó. Tercero, cuiden a sus hijos, no de una manera que los encierre, de una manera que los fortalezca. Enséñenles a reconocer el peligro. Enséñenles que pedir ayuda no es debilidad. Enséñenles que el barrio puede ser comunidad o puede ser jungla dependiendo de lo que cada quien aporte. Y cuarto, esto es lo más importante. No pierdan la ternura. Sé que suena raro viniendo de alguien que hizo lo que yo hice, pero es lo que más me preocupa de lo que está pasando en este país. Que la violencia que nos rodea nos vaya quitando la ternura. Que aprendamos a no sentir para no sufrir. Que los niños crezcan creyendo que el mundo es así y que no puede ser de otra manera. El mundo puede ser de otra manera. Lo sé porque vi a Stacy acomodar mandarinas con seriedad de cirujana cuando tenía 5 años. Lo sé porque vi a don Aurelio esperarme en una esquina sin que yo le pidiera nada. Lo sé porque doña Petra lloró cuando me abrazó, y esas lágrimas eran reales y eran buenas y eran humanas. Hay más gente buena que mala en este país. El problema es que la gente buena tiene miedo y la gente mala no. Ese equilibrio tiene que cambiar. No digo que cambien con machetes, digo que cambien perdiendo el miedo de otra manera, hablando, grabando, denunciando, organizándose, votando, exigiendo, siendo tan tercos en hacer el bien como ellos son tercos en hacer el mal. Yo ya hice lo que pude con lo que tenía. Ahora les toca a ustedes. Si esta historia te llegó, compártela. No para que admires lo que hice, para que entiendan por qué lo hice. Para que la próxima vez que vean a un abuelo frutero en su esquina sepan que detrás de esa sonrisa puede haber toda una vida de dignidad que nadie tiene derecho a tocar. Deja un comentario. Cuéntame de tu barrio. Cuéntame si tienes un don Aurelio en tu colonia. Cuéntame si has sentido lo que yo sentí. Quiero leerte. Suscríbete al canal. El siguiente video te cuenta cómo opera el cobro de piso en los mercados y tianguis de Jalisco, cómo identificarlo y qué hacer antes de que llegue a tu negocio. Soy Roberto García. Frutero. San Andrés, Guadalajara. Libre. Que Dios bendiga a tu familia y que nunca les falte una fruta dulce en la mesa. Hasta pronto, porque yo sí voy a volver.